alerta en C5N. Vamos a contar la historia del Chacal de Caballito. Una historia que arranca en el año 2006, que tuvo 4 denuncias que nadie escuchó, que tiene a 3 hermanas como víctimas y a su padre biológico como victimario, que tiene a estas 3 hermanas, hijas del acusado, divididas. Una de ellas defiende al padre, las otras lo denunciaron. Desde exactamente, o hace un mes, Orlando Isabelino Borda está detenido bajo la sospecha de abusar de sus hijas. Y no solo de abusar de sus hijas, sino de embarazar a 2 de sus hijas, que dieron a luz 2 chicos. Uno tiene 7 meses, el otro 9 años. Una historia que vamos a ir contando paso a paso, porque tuvo muchos momentos donde nadie quiso escuchar la denuncia original. Porque es una historia que combina malos tratos, golpes, abuso sexual, documentación falsa y en el medio, como decía recién, las hermanas, las víctimas divididas. Una que dice, quiero estar con mi papá no hizo nada malo, no tengo nada que denunciar, y otras 2 que dicen, sí, tenemos que denunciar, los abusos existieron, hay 2 hijos producto de esos abusos. Todo esto a lo largo del tiempo. La primera denuncia fue en 2006, por lo menos documentada a nivel de la intervención de un asistente en el Hospital Durán. Y recién ahora, 9 años después, lo detuvieron. ¿Qué pasó en los 9 años desde que una de las víctimas dio la primera alerta y dijo, acá hay abuso, para que recién 9 años después mucho tiempo, la justicia se decidiera a detener al acusado Orlando Isabelino Borda? Hoy las víctimas tienen 23, 28 y 31 años. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vivían siempre solamente con el papá o había otros mayores en la casa? En un momento hubo una madre presente. También vamos a preguntarnos aquí a lo largo del programa cuál fue el rol de la madre, si estaba al tanto o no de los abusos, en qué momento se separó ese hombre de esa madre, qué pasó una vez que se hicieron las denuncias, siguió conviviendo el denunciado con las víctimas, porque este es un dato, si la primera denuncia, el primer registro es del año 2006, lo que nos tenemos que preguntar es si una vez presentada la primera denuncia, el acusado siguió viviendo con sus hijas, porque justamente la justicia no daba intervención. Hoy a la mañana hicimos una nota muy fuerte con una de las hijas, que es la que encabeza, si se quiere, las denuncias en esta historia. La vamos a escuchar para meternos de lleno en el caso. Este hombre tiene o lleva un mes preso, pero la historia empezó 9 años atrás. Y como dice el videógrafo, le hacía creer a las hijas que era parte de una creencia religiosa y que la Biblia lo facultaba, lo autorizaba a tener sexo con sus hijas. Todo eso otra vez lo vamos a escuchar en boca de las propias víctimas. Si les parece, arrancamos por escuchar a una de las denunciantes y después, ya aquí en el piso, vamos a hablar con otra de las víctimas. Arrancamos. Testimonio en primera persona. Un padre biológico acusado de abusar sexualmente de 3 hijas y de embarazar a 2 que dieron a luz. Habla una de sus víctimas y después contamos cómo sigue la historia. Volvimos a hacer una denuncia en el 2008 en el que pasó lo mismo y la justicia nunca nos escuchaba, nunca procedían a nada, digamos. A ver, lo citaban, se presentaban la primera citación y todo volvía a quedar igual. ¿Con qué argumento, Mayra? ¿Con qué argumento decían no avanzaban, no investigaban, no iban al frente? Me llama la atención porque hubo 4 denuncias en total que no les dieron importancia en tribunales. No, directamente a nosotros nunca nos llamaron de ningún juzgado penal ni nada. O sea, nos tomaban la denuncia todo, a él lo citaban por primera vez, él se presentaba en esa citación
habían mandado también asistencia social a la casa de él, todo, pero después de eso nunca más se movía nada, o sea, nunca nos llamaban, nunca procedían a nada. Mayra, mientras ustedes hacían la denuncia, ¿con quién vivían? Con él. O sea, que ustedes hacían la denuncia. La primera denuncia que hicimos, vivíamos con él, digamos. O sea, que vos hiciste la denuncia y tuviste que volver a esa misma casa del hombre que estabas denunciando, que es tu propio padre, y además no obtuvieron respuesta. Claro, exactamente. Nosotros en ese momento volvimos, él, bueno, nos golpeó, nos amenazó, porque habíamos ido las dos juntas a denunciar. En ese momento vivíamos las dos juntas todavía con él. Sí. Y bueno, de ahí él me manda a mi ciudad, digamos, a Resistencia, Chaco, pero me manda amenazada. Es que si yo continuaba con la denuncia, él me mataba a mí y mataba a mis abuelos, a mi familia, que era lo que yo más quería, digamos. Mayra. Y bueno, sí. ¿Qué pasa con tu mamá? Mi mamá siempre estuvo en contacto conmigo, digamos. ¿Pero estaban separados tus padres? ¿Cómo? ¿Estaban separados? Sí, ellos están separados ya de hace años, desde que yo era chiquitita. ¿Y por qué ustedes no quedaron con su mamá? Nosotros vivíamos con mi mamá, vivimos con ella hasta que hubo un año, yo habré tenido 8 años más o menos, en el que él le empezó a hacer problema a mi mamá, siendo que anteriormente él nunca se hizo cargo de nosotros, nunca nos pasó una mantención, nunca nada. Él empezó a hacer problemas a mi mamá para sacarle la tenencia. ¿Eso dónde hizo ese reclamo de tenencia? ¿Acá en Capital o en Chaco? No, en Chaco. En Chaco. La cuestión es que, bueno, él nos lleva a vivir con él. Yo en ese momento, digamos, no me hallaba ni nada y me regreso a Chaco. Cuando pasó lo del abuso, yo había ido de paseo, o sea, no estaba viviendo en ese momento con él. Yo estaba de paseo ahí, que había estado unos 3 meses más o menos, y bueno, pasó lo del abuso. Él anteriormente a eso nunca me insinuó nada, nunca nada. Siempre me hablaba de la Biblia y que Dios le decía tal cosa, de que él tenía que tener hijas con sus hijas mujeres. Se amparaba supuestamente en que la Biblia decía que él tenía que tener hijas con sus hijas mujeres. Sí, exactamente. Él siempre, desde chiquititos, digamos, desde que nos empezamos a ver, él todo el tiempo nos hablaba de la Biblia, de la Biblia, de la Biblia. Y bueno, cuando empezó a planear todo lo del abuso y todo eso, nos empezaba a decir de que Dios le decía a él que tenía que tener hijas con sus hijas mujeres. Aquí en la tarde hemos invitado a Mercedes, que es otra de las hijas de este hombre, que también se atrevió a denunciarlo a su propio papá. Mercedes, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Obviamente por una cuestión de privacidad vamos a preservar tu rostro, estás saliendo de espaldas. Te agradecemos muchísimo que confíes en nosotros para poder hacer un aporte a otras personas que seguramente puedan estar pasando incluso por lo mismo que vos y que tu hermana. Contanos desde el principio esta historia. ¿Cuándo empezó tu papá a abusar de ustedes? ¿Cuándo empezó tu papá a tener actitudes que a ustedes les incomodaban? ¿Cómo fue todo desde el principio? Bueno, en mi caso, yo me fui a vivir con él en el año 2001. Hasta ahí obviamente no pasaba nada, pero él siempre me hablaba de la Biblia, que Dios le mandaba a hacer un pacto donde que él tenía que cumplir, pero no me decía bien qué. Ya después de ahí, bueno, él vivía con su pareja tenía 2 hijos que eran de ella, no eran de él. Se separan a raíz de que él empezaba como a perseguirme todo el tiempo, me llevaba a las obras a trabajar. Y ¿a dónde te llevaba? Él trabajaba en obras, hacía construcción. Bueno, hasta ahí ellos empezaron a discutir, se separaron porque él obviamente era muy violento con su pareja. Ya una vez que la pareja de él se va, se separan, ahí él comienza con los abusos, que esto fue ya en el año 2004 hasta que quedé embarazada. ¿Y vos qué edad tenías, Mercedes? Y yo ya tenía 16 años.
Y siempre la excusa era eso que él interpretaba de la Biblia. Sí, él todo el tiempo estaba con la Biblia en la mano, decía que Dios le mandaba, que era normal, que la Biblia hablaba de que era común que los padres estén con los hijos, de los abuelos incluso. O sea, para él era todo normal, siempre se tapaba atrás de la religión, sería. Mercedes, Mauro Zeta te habla. Sí. ¿En algún momento tu madre estuvo presente o todo empieza cuando él ya tenía otra pareja? ¿O cuando él termina con esa pareja posterior a tu madre? No, los golpes estuvieron siempre. Las perseguidillas donde que me llegaban al colegio, con regalos, todo el tiempo, en el día me caía como 3 veces en el colegio. Eso siempre estuvo. El tema de los abusos ya se da cuando yo me quedo viviendo sola con él en la casa. A partir entonces, como contabas, cuando te quedas sola empiezan los abusos sexuales en sí. Hoy tu hermana nos contaba más temprano, y la escuchábamos recién, que en 2006 ya empezaron a denunciar, que ella va al Hospital Durán y le cuenta a un asistente, a alguien del hospital, lo que le estaba pasando, y eso quedó planchado ahí en el tiempo, a nadie le importó. O sea, hicimos la denuncia en el Hospital Durán, ¿juntas? En el servicio social. ¿Las dos juntas? Las dos juntas, sí, porque ya le veíamos a él que le golpeaba a Dalila. Mayra ya me había comentado a mí que ya había abusado de ella. Ella tenía 12 años en ese entonces. Y hicimos la denuncia en el servicio social porque era el único medio donde nosotros no podíamos salir a ningún lado, estábamos presas prácticamente en la casa. Entonces nos hicimos una escapada y era nuestro único medio. ¿Y? Aparte que este tipo también contaba con la comisaría de la jurisdicción que estaba a favor de él, y si ustedes ven en la puerta él tiene la insignia que es... De la cooperadora policial. Sí. Sí, me llamó la atención eso. Entonces en la comisaría no tomaban ningún tipo de denuncia, nunca. Nunca, porque siempre venían y le contaban a él que fuimos a hacer la denuncia, se nos reía la cara, o bien nos golpeaba. Entonces, cuando empezamos en el servicio social del Hospital Durán, el asistente social justo toma licencia y queda a cargo del CGP que está por Díaz Vélez al 4000. Sí. En el CGP nos citan a todos juntos, incluyendo a él, y hacen una mesa redonda, y en la mesa redonda le exponen a él de que nosotras estamos yendo a denunciarlo a él por abuso y por violencia doméstica. La cual, ahí él se entera, ¿no? Se para. ¿Fueron frente a frente, me querés decir? Sí, nos hicieron un careo con increíble. él. Increíble. O sea, en vez de sacarnos llevar nosotras, claro, en vez de llevar a tribunales la denuncia, que es lo que corresponde, la juntan en un careo, en un CGP, dijiste, ¿no? En el CGP que está por un centro de gestión. ¿Eso es válido? Para mí no. No, obviamente cuando vuelve la asistente social de licencia es donde que me pide disculpas porque no se manejaron bien las cosas, no era como ella lo quería hacer. Siguió ayudándome a mí, la cual yo sigo haciendo denuncia por medio de la Procuraduría que estaba por Perón al 2400. Y con la asistente social seguimos con las denuncias. Siempre quedó todo en la nada, ¿por qué? Porque él averiguaba mi dirección, me mandaban tipos armados a mi casa, amenazándome de muerte, que querían llevarse a mi hijo, inclusive le llega a hacer el documento, la partida, todo de mi hijo, y siempre estaba este tipo atrás mío, que averiguaba todo, y llegaba, entonces yo tenía que dejar toda mi casa, mis cosas, todo, e irme a esconderme a otro lado. Entonces, por eso siempre quedaba todo en la nada. Y Mercedes, tampoco... ¿qué tipo de vínculo tenía él con la policía como para que lo protejan tanto? Vínculo en sí, la policía siempre llevaba a arreglar los autos ahí. Tiene un taller mecánico, ¿no? Sí, los patrulleros. Hoy estuvimos ahí en vivo en la calle Puchacucha. ¿Y de ahí nacía este vínculo presuntamente amistoso? Sí, de ahí con la mayoría de todo, en ese entonces, te estoy hablando del 2006, no sé si ahora seguirá el mismo vínculo o no. Que incluso uno de mis tíos dice que todavía sigue el vínculo. Y al principio, previo a los abusos, porque ustedes tenían 16 años, o sea que tenían cierta edad como si hubiesen podido y hubiesen tenido los elementos, huirse de la casa, buscar ayuda. O sea, ¿cómo él trataba de mantenerlas a ustedes en silencio, aisladas, me imagino, para que no pudieran pedir ayuda? ¿Qué es lo que les decía? En mi caso yo también me crié con mis abuelos, porque somos de diferentes mamás. Mis dos hermanas son de una mamá, yo soy de otra. En mi caso también me crié con mis abuelos, él siempre viajaba a Chaco a visitar a mis abuelos y él se agarraba de ahí, me amenazaba también que iba a matar a mis abuelos, lo mismo que Mayra.
O sea, la amenaza era quitarle la vida a tus abuelos si vos le contabas a alguien y a mí incluso también, porque los golpes eran demasiado fuertes. Pero al mismo tiempo, él decía que lo hacía porque estaba escrito en la Biblia, o sea, una contradicción terrible, absoluta. Sí, Por un lado era la amenaza, si lo contás a alguien porque está mal lo que estoy haciendo, te quito la vida de vos o a tus abuelos, pero al mismo tiempo lo hago porque es palabra de Dios. El argumento de él era que los de afuera no podían entender la comunicación directa que él tenía con Dios. Ese era el argumento. ¿Qué le pedía a Dios? ¿Que viole a sus hijas? ¿Cómo? Dios le pedía que viole a sus hijas. Sí, que tenía que tener hijos con todas sus hijas, inclusive a mí me buscaba hijos concretamente con ustedes, buscaba dejarlas embarazadas. Sí. Tremendo. Y siempre que tenía que ser nena. Cuando yo quedo embarazada, él se entera que es varón y me quiso hacer abortar, me llevó a Pompeya para que aborte, porque no quería, él quería nena. Espera, ¿te llevó a una clínica de abortos porque se enteró que era varón? No, era una paraguaya que hacía eso. Una sala donde se practicaban abortos ilegales. Era Mercedes, porque la verdad que lo estamos escuchando. Terrible. Tremendo, Hoy habíamos hablado con tu hermana y esta parte no la llegamos a desarrollar. A ver, él armó un discurso en el que decía: la Biblia me dice que tengo que embarazar a mis hijas y tener que hijas tengan mujeres. hijas mujeres. Sí. Con ese fundamento era la forma de justificarse a sí mismo los abusos. Vos quedaste embarazada. Sí. Y otra de tus hermanas, que después vamos a hablar de ese tema, que es la que se niega en teoría a reconocer el abuso. Que tiene la cabeza lavada padre. Completamente, sí. Bueno, ¿y vos qué? Una vez que esto pasa, contamos y seguí el episodio, vas a ese lugar donde está esta abortera clandestina, ¿y ahí qué pasa? Bueno, de ahí obviamente yo estaba embarazada de 5 meses, el aborto no se podía llevar a cabo. Claro. Él pone más plata para que se realice el aborto de una o de otra manera, y si no, pregunta si existe la posibilidad de vender o de dar en adopción a mi hijo, como era varón, porque él no lo quería. La paraguaya le dice que no. Primero se quiso hacer cargo de ella porque la hermana de la paraguaya no tenía hijos y se quiso hacer cargo del bebé. Quedó todo en la nada. No se da lo del aborto, pero sí, cuando yo regreso a la casa ese día y él me da una golpiza, inclusive me patea la panza, todo para que aborte de una o de otra, no lo logra. Bueno, nació mi hijo todo. Cuando mi hijo tenía más o menos 3 meses, él me vuelve a golpear nuevamente y me vuelve a querer abusar de mí, diciéndome que yo tenía que tener sí o sí una nena para que esa nena se case de vuelta con mi hijo. Con tu propio hijo que acabas de tener de tu propio padre. Sí. O sea, yo tenía que tener otra hija con él y que esa nena se case de nuevo con mi hijo. O sea, era re loco. Sí, ¿cómo se sostenía todo eso? Justamente, vos dijiste, era re loco. ¿Cómo se sostenía ese relato, esa situación, ese futuro? ¿Cómo hacían? Y yo llego a escaparme en el 2007, ya cuando mi hijo tiene 1 año, yo ya logro escaparme. Pero con la que hoy actualmente es mi pareja, sería, y tengo 3 chicos. Perdón, cuando vos decís me logro escapar, es porque ¿en qué condiciones vos vivías? ¿Estabas encerrada? ¿Estabas privada de tu libertad? No, yo trabajaba, si bien salía para trabajar nada más, pero él siempre me andaba atrás, o sea, me llegaba en el trabajo, observaba que yo no hablé con nadie, si él me veía hablando con alguien me cacheteaba delante de quien sea. Delante de mi jefe, delante de mis compañeros de trabajo, o me esperaba atrás de un árbol a la salida del trabajo, yo me lo encontraba de sorpresa, y con quién hablé, con quién no hablé, me revisaba el teléfono, todo. Me decía que yo ya sabía que él podía averiguar todo, con quién hablé, con quién no hablé, de lo que hablé, y que si yo llegaba a hablar con alguien, ya sabía lo que me iba a pasar. Y además, tu hermana lo contaba y vos también, lo insólito es que una vez que hacen la primera denuncia, me hace acordar el caso, ¿se acuerdan, chicos, que contamos la semana o hace 2 semanas en José C. Paz? Una nena que fue abusada por el padrastro entre los 10 y los 13 años y que la madre, en vez de denunciarlo al abusador, los pone frente a frente. Esto además, lo peor es que ni siquiera fue algo intramuros adentro de la casa, como en el caso de José C. Paz, que la madre, para tapar al abusador, enfrenta a su hija con el abusador. Acá fue en el marco de un ámbito, si se quiere, institucional, donde pusieron a ellas contra su padre para hacer un careo. Y en el medio termina pasando que una de las 3 hermanas, o una de las 3 hijas abusadas, lo defiende y fue madre también de un chico. ¿Cómo es esa parte de la historia? Yo pedí a la justicia que por favor contemple obligarle a mi hermana que le hagan un ADN al bebé.
Yo si bien siempre digo que no me animo a decir así tan certeramente si es el hijo de él, pero hablando con mi otra hermana sí, porque llegamos a la conclusión de que mi hermana no sale a ningún lado, intentó también escaparse, lo cual no le salió porque él también le dio tremenda golpiza, le amenazó de muerte al chico con el que estaba, con mi hermana, con la que vive hoy ahí en el domicilio. Entonces pido yo a la justicia que por favor contemple la idea de hacer un ADN. Hoy tenemos una respuesta en donde que ella supuestamente declaró que ella no tiene ningún problema si en algún momento a ella le piden para hacer el ADN al chico, lo cual no sé si ella lo va a hacer o no. Sí. Claro. ¿Y la madre de ustedes? Mi mamá, digamos, yo nunca tuve una relación así de idas y venidas con mi mamá porque yo no me crié con mi mamá. Mi mamá también siempre le costó, no me quiso criar a mí, también porque decía que él en su momento había abusado de ella, de lo cual nací yo. Entonces nunca se quiso hacer cargo de mi mamá. Tu mamá decía que vos sos producto de un abuso al mismo tiempo. Sí. ¿De él mismo? De él mismo. Entonces la relación con mi mamá es de ida y venida, estamos un tiempo bien y bueno, un tiempo mal, aparte que como yo siempre ando a las corridas no tengo, digamos, una relación estable con mi mamá. Ahora que estás afuera de la situación, más Sí. allá de los daños que te ha dejado, evidentemente, de por vida, ¿qué pensás? Aunque parezca obvia la pregunta, ¿qué pensás de él? Yo pienso que es un monstruo. Y bueno, hoy sí tengo que dar muchas gracias tanto al juzgado como a la fiscalía, la OBD, la DOVIC, que fueron los que se movieron por mí y que realmente nos escucharon. Pero hoy estoy yo en carácter de pedir que por favor no lo suelte y que se haga justicia. ¿Por qué hay temor de que lo puedan soltar? ¿Hay algún elemento que escucharon en tribunales que haría presumir que Él puede recupere pedir libertad? la excarcelación las veces que él quiera. No, eso sí, pero digo, ¿le llegó el dato de que habría un dictamen a favor de dejarlo libre Están esperando los resultados del ADN todavía. de tu hijo? De mi hijo y de mí, porque él llega a decir que él se tapa, que él hace lo que hace porque yo soy la mujer y no la hija. Él hace creer que vos Claro. no sos ni siquiera la hija. Sí, lo cual hay una partida de por medio donde que él mismo se va y hace el reconocimiento de que él es mi padre legítimo. ¿En la partida de nacimiento? Sí, en mi partida de nacimiento y en la partida de mi hijo ¿De tu también hijo hace también? Sí. Ahora, ¿y cuánta gente en el medio que no quiso ver, que miró para otro lado, que no se quiso meter? Porque vos tenías un trabajo, vos podías salir de tu casa, era visible que él seguramente entre todos los golpes que contaste habrá dejado marcas, que se apareciera en tu propio trabajo, que te viviera amenazando. O sea, hay mucha gente que miró para el costado, que no se hizo cargo, que no las quiso ayudar. Muchísima gente, incluyendo la familia, del lado de la familia de él, todos. Y del lado de las personas que convivían conmigo, bueno, la expareja de él, pero que hablando con ella dice que le parecía muy raro esto de que él me golpeaba, que no me dejaba caerle con nadie. ¿Le parecía raro? Sí, ella vio muchas veces los golpes, sino que como siempre yo tenía que poner cara linda a todo. Ella lo último que pensaba era que podía llegar a haber un abuso, esto es lo que yo hablé con ella. Después hay personas, los vecinos todos me escucharon las veces que yo grité, tanto por medio del abuso como por medio de los golpes, escucharon todos, nadie se puede hacer de los oídos sordos, incluyendo la persona mayor que vive al lado de la casa de él, que tiene una entrada también él tiene acceso a la vivienda. O sea, personas hay muchas que pudieron pensar, escuchar y por ahí sospechar y no hicieron nada. Aparte sacábamos cuentas recién, si en 2006 ustedes hicieron la primera denuncia, que quedó en la nada, que es esa denuncia que lo llevan a un careo en vez de judicializarla, la pregunta es, entre 2006 Sí. y el momento de la detención, que es hace un mes, Sí. ¿los abusos siguieron o en 2006 cuando ustedes empiezan a ir, no sabemos si él siguió abusando? De mi lado, vos cuando no. yo me fui, me escapé en el 2007, yo no tuve más ¿Y el resto? contacto físico. ¿Y las otras hermanas? Mayra sí, Mayra hasta hace poco inclusive, porque ella siempre volvía para tratar de convencer a Dalila, que es la que está adentro, tratar de convencer de que se escape o de que le haga la denuncia, también porque Mayra veía los golpes, como él la golpeaba a ella, a pesar de que ella estaba a favor. Entonces con Mayra sí se sigue dando los abusos. Y esta casa que vemos y que estuvimos hoy en vivo en Caballito,
es donde vivieron ustedes o donde vivía él actualmente al momento de la detención, que funciona ahí vivimos todos. Ahí pasó todo. Acá pasó todo, en este lugar que estamos viendo. Es una casa, aclaremos, que está alquilada, ¿no? A terceras personas, ¿está bien la información? Son dos locales, arriba está acondicionado para vivienda y abajo es un local, un taller clandestino, diría yo. ¿Que usaba tu papá? Sí. Para arreglar autos. Que hoy en día él sigue dando órdenes de adentro de la cárcel a mi hermana, que realice trabajos en la calle, de pintura, todo. O sea, la sigue teniendo esclavizada y ella no lo quiere ver. ¿Laboralmente? Sí. Qué loco. O sea, la llama desde la cárcel y le da instrucciones de cómo seguir adelante con la actividad del taller. Exactamente. ¿Qué edad tiene tu hermana la que lo defiende a él? 23. ¿Y cómo pegó eso a nivel entre ustedes? ¿Cómo es la relación? Digo, debe ser muy fuerte. No entendemos por qué. Pero hablan, ella por lo menos la escucha. ¿Ustedes le pueden hablar por teléfono, la pueden ver en persona? Nosotros intentamos acercarnos a ellas cuando a él lo detuvieron. Y lo cual ella salió inclusive para querer denunciarnos a nosotras, que nos estamos burlando de ella, que vamos a caer presas por mentirosa, pero las pruebas son muchas. No somos las únicas, nosotras las abusadas, sino que también hay otros 2 intentos de abuso. ¿Sobre quién? Sobre familiares nuestros también. ¿Primas? Primas y hermanas de Mayra. Qué loco. Inclusive también están investigando porque hay una nena de 2 años en el medio. A ver, explícanos. Hay una nena de 2 años que es una de... O sea, él hizo un viaje a Chaco hace poco y tuvo contacto con con esta nenita sería. Y ahora la nena no se deja cambiar el pañal. Pero esa nena es familiar de ustedes. Sí, es familiar más de parte de ellas que mía. De tus hermanos. Y entonces la madre, cuando vino a hacer la denuncia, también lo denunció a él por medio del abuso de la nena. Y eso lo están investigando, quedó abierta la posibilidad de hacerle grupo médico forense a la bebé, todo. Hacemos títulos, actualizamos la información en 30 segundos y seguimos charlando. Cristina dará su último discurso ante la ONU. La presidenta hablará ante el organismo internacional. Los temas que la mandataria abordará serán los fondos buitre y también el reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. No voy a ser un presidente de transición, lo dijo Daniel Scioli en una entrevista a un medio español. El candidato por el Frente para la Victoria afirmó que no se necesita a ninguna medida económica que genere políticas de ajuste. Detuvieron a Piti Álvarez en un recital. El cantante escupió fuego durante un show en La Plata. Tras el hecho, las autoridades consideraron que el comportamiento en un espacio cerrado fue peligroso. La NASA encontró agua en Marte. Lo anunció la Agencia Aeroespacial Norteamericana. Científicos confirmaron el hallazgo de actividad de agua salobre en 4 puntos del planeta rojo. Messi podría volver a jugar antes de los 2 meses. Los médicos de Barcelona estiman que la dolencia es menos grave de lo que se suponía y Lío podría reaparecer para poder jugar el clásico ante Real Madrid. Más información en minuto1.com. Un padre que es denunciado por sus propias hijas de haber sido no solamente su abusador, su violador, sino que estaba empecinado en dejarlas embarazadas y tener a su vez hijas mujeres para seguir con estos abusos sistemáticos. Una de esas hermanas no quiso ser parte de estas denuncias, como Mercedes, que está aquí en el piso, y como Mayra, que habló más temprano por teléfono con C5N. Hay una que no, que sorprendentemente, a pesar de que se sospecha que también fue abusada por su padre, eligió
eligió el silencio y tratarlas a ellas de mentirosas. ¿Cómo fue esa situación, Mercedes, concretamente, la que tiene que ver con tu hermana, la que decide no denunciar a tu papá? Ustedes en algún momento tuvieron una charla las tres juntas, a donde le dijeron que iban a ir a denunciarlo, y ella, ¿qué les dijo? ¿Por qué no quiere hacerlo? Porque dice que es mentira, que con ella nunca pasó nada. Inclusive a mí ella me llega a decir de que yo estoy mintiendo, que a mí por linda no me va a querer pasar lo que supuestamente yo digo que me pasó. Inclusive ella llega a hablar con una persona y le comenta que nosotros estamos haciendo todo esto porque le hicimos una camita a él a raíz de que él no nos quiso dar a nosotros 50.000 pesos. Yo no pido plata, yo no pido nada, yo lo único que pido es que se haga justicia, que se limpie el nombre de mi hijo, porque hoy mi hijo, gracias a él, y por culpa de él tiene manchado el apellido y tiene manchado el nombre. Lo único que yo pido es eso. Después de ahí no me interesan los argumentos de ella, de que si somos o no mentirosas o no. A ella yo no tengo que darle prueba de nada. ¿Pero por qué irían a mentir en la cabeza de tu hermana? ¿Por qué ustedes irían a construir semejante nivel de acusación? No sé cuál es el punto de ella. Capaz por un rato pienso de que es miedo que él salga y tome represalias contra ella, o si bien es por el lado de ella que es materialista, o la verdad que la última instancia, que es el punto que llegamos todos, es que le lavó completamente la cabeza. Claro, por ese lado. Sí. ¿Y vos le pudiste explicar, es nena o nene tu hijo de 9 años? Es nene, varón. ¿Y cómo se hace para...? A ver, digo, es muy chiquito, ¿no? ¿Está al tanto, entiende? No, él no sabe nada, él tiene como que... La pareja actual que está conmigo hoy es el papá, claro. Y no me interesa que lo sepa. Es muy chico todavía para entender. Sí. Algún día me imagino que habrá que contarle la historia, no ahora, obviamente. Y no en el sé. Futuro, con por ahí cuando él pregunte, por ahí cuando él empieza a preguntar, el algo en algún momento va a preguntar, cuando pregunte y sí buscaré la manera de explicarlo. De buscar ayuda. Con ayuda, claro. Y para decirle, pero cuando pregunte, por ahora no. Ahora, Mercedes, yendo a tu prehistoria, previo a que vos precisamente existieras, sí. ¿Qué te cuenta o qué pudo aportar tu mamá respecto a esa situación de abuso que ella sufrió y que como resultado apareces vos, queda embarazada de vos? Claro, ella lo que me dice es que en ese momento ella tenía problemas, no sé si psicológico o qué, pero él se ofrece a ayudarla, tanto a mi abuela como a mi mamá, y la encierra en una casa con otro tipo. Y en esa casa él llega a abusar de ella, lo cual después ella se entera que quedó embarazada de mí. Y cuando nací, obviamente, ni bien yo nací, me entregó a mis abuelos. Pero eso no queda. Y las veces que nosotros discutimos con ella, porque fueron muchas las veces que discutimos con ella, siempre me hacía saber de que ella a mí no me quería tener por eso, o que no me quiso criar por medio del abuso de él, que ella nunca estuvo de acuerdo, serían tener relaciones con él y esas cosas. Es todo lo que rodea a este hombre, es muy, pero muy terrible, es una figura muy bestial. Muy sórdido, muy complejo además. Sí. Muy complejo porque los argumentos con los que va enroscando, más allá de la violencia directa, esos argumentos psicológicos de presión, terminan convirtiendo a sus víctimas en personas que tardan incluso en reaccionar, más allá de que ellas hicieron la denuncia, más allá de que se dieron cuenta de lo que estaba pasando. También es cierto que tiene que haber habido momentos de gran confusión, ¿no?, en ustedes. Totalmente. Donde no entendían absolutamente nada. Y sí, ¿cómo puedes esperar de que la persona que tiene que ser tu papá te dañe de esa manera? Tu hermana contaba hoy que empezó a recibir llamados extraños que ella cree son desde la cárcel. Sí. ¿Cómo son esos llamados concretamente? ¿Qué es lo que pasa en cada En mi caso me llamaron, incluso me mandaron un mensaje preguntándome si soy hija de Liliana. Y le llamaban, yo le digo que no hay ninguna Liliana, que están equivocados. Y dice, bueno, ¿con quién hablo? Y como yo le digo, está equivocado, cortan. Después vuelvan a llamar de números privados. Y se escucha nada más que hablan, pero, o sea, se escucha del otro lado gente que hablan, pero no contesta nadie. Entonces, obviamente, yo corto. ¿Las denunciaron? ¿Lo que ustedes suponen puede ser una intimidación? ¿Lo denunciaron? Sí. ¿Los llamados extraños? Sí. Sí, que lo investiguen.
y todavía no surgió bien de dónde salió la llamada. Todavía no tuve la posibilidad de hablar bien con Fiscalía si pudieron dar con los llamados o no. ¿Qué se sabe de su familia, Mercedes, de tus abuelos? Porque vos decís que durante años ellos también tuvieron que saber por lo que ustedes atravesaban y nadie dijo nada. ¿Se sospecha que él también en su infancia, por ejemplo, o adolescencia pudo haber sido víctima de abusos y que de alguna manera esté repitiendo esa historia tan terrible? Del lado de su familia sí. Tanto todos, yo siempre digo, los veo a todos igual a él. No, bueno, tengo que rescatar a algunas personas que son mis tías, uno de mis tíos, pero después de ahí, con referencia a su padre de él, y digamos que tiene el mismo pensamiento que él, sí. Hay una denuncia de mis dos hermanas en contra de mi abuelo por intento de abuso también, del padre de él. Sí, que está en el juzgado 26 de lo civil. No habría que descartar lo que pudo haberle pasado también a tu padre en el pasado, ¿no? Y más igual allá yo de que creo ustedes que no tienen la culpa. Claro, yo creo que a mí con lo que me pasó, si hoy en día viene mi hijo y me cuenta una cosa así, o yo sería incapaz de ocasionarle el mismo daño a mis hijos. Claro. Por supuesto, pero porque vos estás sana y porque vos tenés capacidad de amar. Ellos no. Ellos no. Si lo viéramos, ¿cómo se comporta? O sea, frente a los demás, frente a los que no son ustedes. Frente a los demás, frente a sus clientes, como yo frente digo, a los vecinos, frente a los amigos, ¿cómo es? Él hasta acá vivió como un rey. Como que él es el gran señor, como que él tiene plata, como que él trabaja, que él obtiene lo que tiene con su plata, con su lomo, como quien diría, y hablando mal de pronto, como que él es el hijo de Dios, que él siempre quiso lo mejor para sus hijas, que él sería incapaz de hacer una cosa así. Hasta acá vivió así. De las puertas para adentro, solo nosotros sabemos la realidad de cómo es él. ¿Qué edad tiene? 43 años. 43. ¿Y hace cuánto que está detenido concretamente? Y hace un mes. O sea que ya está casi para una prisión preventiva, está en el límite temporal. Estaba hasta para ser ya como en carácter de procesado. Claro. Y está aparentemente, por lo que contaba hoy Mayra, detenido todavía en la Alcaldía de Investigaciones de la Federal en la calle General Paz y Madariaga. No sabemos bien la dirección. ¿Pero ustedes hay un temor fundado de que salga o es preventivo? Él sale y nos mata de una. No hay porque otra. Porque te lo hizo saber sí, me lo antes hizo saber, de denunciarlo. Dijo, hay si una vos hablás, persona que habló con la que está adentro todavía y ella misma dijo que si él no llega a salir, ella nos mata con sus propias manos. O sea, la amenaza también radica por decisión propia de mi hermana, la que está adentro. Que si él no llega a salir, ella nos mata con sus manos propias porque le arruinamos la vida a ella. ¿Tu hermana? Sí. ¿Dice eso también? Sí. Que si él no queda libre, tu hermana las va a matar a ustedes. Sí. A ese nivel lo defiende. Hasta ese nivel lo defiende. ¿Qué religión supuestamente profesa tu papá? No tiene, es supuestamente gitano, después es evangélico, de ahí se le sabía que andaba metido en la macumba, en la umbanda. O sea, bueno, en realidad tiene su propia religión, sí, inventó sus propios mitos y sus propios íconos y su propia forma de ver las cosas que lo lleva además a cometer esto, que es un delito, claramente, más allá de la significación mística que él pueda darle. Él podrá decir lo que quiera, pero es un delincuente. Sí, esto no para está lograr lo que quiere. Religión, claro. Sí. Bueno, gracias Mercedes por favor, de nada. esta charla con nosotros y esperamos que se haga justicia para vos, para tu hermana y que algún día tu otra hermana también se atreva a hablar, que me parece que eso le vendría bien a todos. Hasta acá nos queda dar gracias nada más, tanto al juzgado como a la fiscalía, que obtuvimos respuesta. Lo que estamos esperando es que una vez que pase esto ya para lo que sería el proceso de lo que sería el juicio, no le otorgue la libertad, porque las pruebas son contundentes en donde que si él sale nos mata. O sea, otra no hay. Es eso nada más lo que pedimos. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias por haber venido. La pausa dura solamente 2 minutos. No se vayan.